7. Ok, ya pasó eso. Ok. En la Copa Mundial, ¿qué es lo que vemos? Equipos que han trabajado, ojalá, mucho tiempo, claro, para formar parte de, de este evento, de este torneo. Y cada jugador tiene un rol, ¿verdad? El portero tiene un rol, defensa, el delantero. Y si todos tuvieran la misma tarea, el equipo no podría funcionar. Y muchas veces yo creo cuando vemos, a mí me encanta, no me gusta mucho el fútbol, me gusta más el básquetbol o el atletismo, pero en la Copa Mundial o en la Copa del Mundo me encanta ver a los diferentes países porque siento que ves una diferencia de cómo juega la Liga Europea, cómo juegan los mexicanos, los americanos, y eso me gusta ver cómo cada equipo se enfoca en algo diferente. A lo mejor tienen muy buena defensa, a lo mejor tienen muy buenos delanteros. Y a lo que voy con todo esto es de que es bonito ver un equipo que funciona como grupo. Y la verdad, la meta de cada equipo es ganar. Es obtener una victoria. Pero a veces esa manera de pensar también la aplicamos a nuestra vida. Que a lo mejor lo más importante siempre es ganar. Y sin embargo también en nuestra vida, claro que cada uno de nosotros no tenemos los mismos talentos. Cada uno de nosotros formamos parte o nos encanta hacer cosas que son diferentes. Como ser humano, Dios nos creó con la habilidad de ser diferentes a los demás. Sin embargo, culturalmente, la presión que tú y yo tenemos es ser igual a los demás. A lo mejor pensamos todos debemos de tener la misma inteligencia que los demás. De la misma manera, ser a lo mejor la idea de ser atractivo o guapo. Todos tenemos que, o sea, sabemos cuál es el estándar de que alguien sea atractivo o guapo. Y en nuestra cultura, el sobresalir, el tener éxito en algo, muchas veces se ve de la misma manera. Lo valoramos de una misma manera. Entonces, ahorita con este tema de nuestra identidad, de la manera como lo quiero hacer, o lo quiero presentar, quiero leerte primero un versículo que encontramos en Efesios. Efesios es una carta a un grupo, a una comunidad que se llamaba Éfeso. Y obviamente en esta plática hoy te quiero dar más información de lo normal, pero es porque creo que tienes la capacidad, obviamente me gustaría de la manera como entres a leer esta historia, quiero darte un contexto histórico de qué está pasando en ese tiempo que tiene que ver con un juego olímpico, o más bien con las Olimpiadas. Nuestra identidad importa. ¿Dónde pones tu identidad? Importa como ser humano. Y hay una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe. Y en esta carta, esta comunidad, te la voy a leer y utiliza muchas palabras que a lo mejor no entendemos. Pero por la primera parte de lo que te quiero compartir, quiero que escuches y al leer todas estas palabras que te imagines que en realidad todo lo que te voy a leer es un enunciado en griego. No tiene comas de la misma manera como lo tenemos en español. No tiene punto y aparte como lo tenemos en español. Todo esto es todo un enunciado. Todo lo que te voy a leer. Y después de leértelo, quiero darte
una imagen visual de qué es lo que está pasando en esta ciudad de Éfesos. Y luego vamos a volver a leer parte de este versículo y se me hace que vas a tener un entendimiento completamente diferente a este tema de la identidad. Ok, vamos a empezar. Bienvenida, Rosalía. Si tienes una Biblia, ahorita es más, ni te preocupes en buscarla si no la tienes abierta. Si sí la tienes abierta y la tienes contigo, métete a Efesios 1 y vamos a leer de 1 al 3. Voy a hablar de muchas palabras así que a lo mejor ya las escuchaste, pero a lo mejor no tienes un entendimiento de qué significa. Si hay una de esas palabras, apúntalas en un papel y al último, si no contesto o si no te doy el significativo de esa palabra, puedes preguntárnoslo o lo puedes hacer en preguntas y respuestas. Efesios 1:3. Empieza esta carta Pablo diciendo: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con todas las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones espirituales? Todas. Todas. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Y aquí la palabra santidad y la palabra sin mancha, lo mejor que podemos traducirlo es sin defecto. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, que nos concedió en su amado o en Él. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Muchas palabras: gracia, predestinar, adopción, la cual Dios nos dio en abundancia con sabiduría y entendimiento. Entendimiento, sabiduría. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció Jesucristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpla el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ahorita todo lo que compartimos, todo esto es todo un enunciado en griego. Y para entender un poquito más lo que Pablo está tratando de decirnos, y esto que tiene que ver con nuestra identidad, quiero darte una historia sobre los Juegos Olímpicos en Grecia. En esta ciudad de Éfeso, regía en este tiempo una persona que conquistó mucho de lo que era el imperio romano. Esta persona, a lo mejor en tus clases de historia la conoces como Alejandro Magno. A los 30 años, este líder había conquistado casi el mar Mediterráneo, desde Grecia hasta la India. El gobierno que él trata de ejercer proyecta no nomás la fuerza militar griega, pero al conquistar todo este territorio, lo hace no nomás de una manera militar, sino también quiere conquistar socialmente la cultura, políticamente y culturalmente. Es decir, que cuando conquistan, introducen ellos o llevan a estas regiones su lengua, sus tradiciones, y de esta manera, al ganar batallas, no nomás quieren tener el territorio, sino quieren convertir todo este pueblo
en esta cultura que ellos le llamaban la mejor cultura en ese tiempo, cultura griega. Ahora, en todo esto, ellos también introducen esta idea de los gimnasios. Los gimnasios en esta época eran centros culturales. Es decir, tú podías ejercer tu cuerpo, hacer crecer tu cuerpo, pero también eran centros de negocios. La mentalidad griega en este tiempo era que el ser humano debe de llegar o debería llegar a la perfección. Glorificaban los logros humanos en estos centros. Y parte de todo esto era llevar al cuerpo humano a verlo con tal virtud que ponían su cuerpo en situaciones extremas para llegar a lograr eso. Al glorificar el cuerpo humano y también la creatividad humana, parte de eso es bueno. Pero lo que llevó a hacer a esta cultura, llevó que estos centros se convirtieron de alguna manera u otra a representar todo el desarrollo humano. Entonces tú y yo, al saber que, por ejemplo, ellos empiezan con esta idea de los Juegos Olímpicos, algo que descubrí que no sé si ya sabía o no me acordaba, en los primeros años, en los Juegos Olímpicos concursabas desnudo. Así que, si quieres ir a las Olimpiadas en esos tiempos, tenías que tener muy buen cuerpo. Y era porque para ellos el cuerpo, la belleza humana era lo máximo. Y yo creo que los boletos se vendían rápido. No es cierto, no, eso sí no sé. Pero la idea era que en los Juegos Olímpicos el cuerpo era para ellos, como definían, o el aspecto de verlo a la perfección. No nomás los desarrollaban como atletas, sino también hacían salones donde enseñaban la cultura clásica griega. En estos gimnasios estudiaban filosofía de los griegos, estudiaban las matemáticas, aprendían el idioma también. Y era porque Alejandro Magno tenía esta manera de pensar: no solamente quiero conquistar, sino que quiero que cada pueblo, cada ciudad entienda, sea parte y participe en lo que es la cultura griega. Ahora, lo que lleva a todo esto es de que a través de la historia conocemos que cuando se empiezan a esparcir este imperio y empieza a haber niños, por ejemplo, judíos que no eran perfectos, habían niños o había jóvenes que trataban de cambiar su aspecto físico para poder llegar a esa perfección humana. Hay mucha historia en que en estos templos, en esta idea donde se rendían sacrificios y cultos a los dioses griegos, la gente empezaba a aprender a través de los teatros, a través de cómo se esparcían los mitos griegos, las obras. La gente empieza a aprender sobre la historia griega. Y a esto se le llama históricamente, en inglés le llaman helenización, o cuando un pueblo empieza a entender el proyecto que los griegos tenían de conquistar, no solamente de una manera militar, sino social, política y cultural, donde la belleza es la virtud
la inteligencia se convierte en lo máximo y empiezan a glorificar el cuerpo humano como ejemplo a las otras culturas. Ahora quiero hacerte esta pregunta, y si tienes algún papel a lo mejor lo puedes escribir en el papel. Pero ¿cuántas veces tú en esta cultura piensas que debes de encajar, que debes de ser como los demás? A lo mejor piensas que debes de vestirte o mirarte de cierta manera. A lo mejor piensas que necesitas ponerte marcas de ropa, obtener ciertas calificaciones, ser popular en la escuela, ser bueno en los deportes. Y yo creo que todos nosotros en algún tiempo nos sentimos con cierta presión de encajar en nuestra cultura. Y en eso no estás solo. Los griegos en este entonces tenían una obsesión con la perfección, pero en nuestra cultura también existe cierta presión que tú y yo la llamamos salir adelante, mejorar o ser perfectos. A lo mejor es el ser más fuerte, el ser más guapo o más guapa, el ser más inteligente, pero es el mismo juego. Diferentes culturas, pero utilizamos los mismos marcadores. Ahora, Pablo está escribiendo una carta a un grupo de personas que conocen esta cultura que te acabo de describir. Y ellos hay griegos ahí, y hay romanos, pero en estos grupos también sabes que hay gente que nació con deformes físicos. Hay gente discapacitada. Hay gente que trató de hacerse cosas para llegar a la perfección, pero ahora está desfigurada. Hay gente que nació con una malformación. Y en esta cultura, estas personas que nacieron de esta manera, las metían en lo que tú y yo conocemos como circos. De hecho, hay ciertas historias del Imperio Romano donde cuando un niño nacía con algún tipo de deforme, este niño se llevaba a una montaña y se dejaba ahí, y tenía una frase, y dejaban morir a este niño. Porque no era la perfección humana, no era lo ideal. En esta cultura, la perfección humana era un resultado para ellos natural, para llegar a ser alguien. Y a los niños con problemas los llevaban, básicamente, o muchos de ellos terminaban en esclavitud. Porque aquí quiero dar otra parte de esta historia. Si había niños que se dejaban en esa montaña, existía otro grupo de personas también que iban a esas montañas y recogían a niños, y cuando crecían los vendían para ser esclavos o para entrar en prostitución también. Entonces, cuando Pablo está hablando de lo que te acabo de leer, las personas que están escuchando estas palabras, a lo mejor eran personas abandonadas por sus padres, criadas como esclavos, y ahora tienen una comunidad donde están escuchando estas palabras, y te las voy a volver a leer.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los cielos con toda la bendición espiritual en Jesús. Porque nos escogió Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defectos. Puedes entender, para estas personas que por primera vez piensan, el Dios en el cual yo creo no es un Dios griego o con la cultura griega. El proyecto de los griegos no afecta de la manera o de la forma como este Dios me ama a mí. Porque ellos, Pablo sigue hablando de cómo fueron predestinados o escogidos. Y dice, si sigo leyendo, dice, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos o sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Yo creo la gente que está escuchando esas palabras tenían lágrimas, porque no podían comprender que en el Dios en el cual ellos veían en Jesús, de acuerdo a esta carta que Pablo escribe, Dios eligió a cada uno, así como te eligió a ti, así como me eligió a mí antes de la creación del mundo. Entonces no importa el promedio, no importa las calificaciones, no importa nuestros medios sociales, no importa los errores, los éxitos, los fracasos. Dios nos ha elegido. La adopción ahora, cuando él habla de, primero te eligió y lo dice, nos predestinó para ser adoptados. La adopción en este tiempo era muy diferente a lo que tú y yo pensamos como una adopción ahorita. Porque la razón por la que alguien adoptaba en este tiempo era porque iba a cambiar el futuro de este niño o niña. Es decir, tú como padre o como familia, tú podrías abandonar a tu hijo o sacarlo de la herencia de la familia. Lo podías hacer. Pero cuando tú, bajo las leyes romanas, cuando tú adoptabas a alguien, ya no lo podías rechazar. Ya no lo podías abandonar. Es más, la adopción en este tiempo significaba que eras ahora parte de una nueva familia, cambiaba tu nombre, tus deudas eran completamente canceladas y ahora automáticamente participabas en la historia y en la herencia de esta nueva familia. Quedarías bajo la autoridad ahora de un nuevo padre. Y si fuiste adoptado, jamás podría ser abandonado una vez más, de acuerdo a la ley romana de estos tiempos. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta y les dice, fuiste elegido, después de ser elegido por este Dios, Él te ve sin mancha, sin defecto. Y fuiste elegido ahora bajo un nuevo padre en adopción. Es decir, tienes una nueva familia, tienes un nuevo apellido, tienes un nuevo nombre. Y esto, el Dios en el cual ves en Jesús, esto es un Dios que voluntariamente Él ha ido a este monte a elegir y adoptar para darte una nueva identidad. Esto para mí es súper importante,
si te consideras seguidor de Jesús o no. Muchas veces cuando hablamos de qué es tener una relación con Dios, nos basamos en esta idea de ser pecadores. Pero ¿sabías que 165 veces en el Nuevo Testamento Pablo habla de que tú estás en Cristo, que tu identidad está en Cristo, en Jesús? Que la identidad va más allá de simplemente el que tú tomes una decisión de no pecar o sí pecar. Es decir, en el Dios en el cual creemos, adopta, y no importa cuál es tu pasado, no importa las decisiones que has tomado, los fracasos que has tenido, las victorias que has llegado a tener, tú recibes una seguridad en Jesús. Y esto tiene nada que ver cómo te portas o qué has hecho. En el versículo 5 leemos también esto. El amor Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y continúa diciendo, Él nos hizo conocer este misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano establecemos en Jesús. Cuando tú y yo pensamos cuál es el propósito de Dios, ¿sabes cuál es la conexión que está haciendo aquí Pablo con ellos? A lo mejor tú piensas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Mucha gente trata de orar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es recordándonos a ti y a mí, no solamente que somos elegidos, no solamente que Dios nos ve sin defecto, no solamente que somos tú y yo adoptados por Él, sino que su voluntad, el gran plan de Dios es la adopción. La adopción de todo ser humano. Esa es la voluntad de Dios. Él nos elige. Él declara que somos perfectos y sin defecto. Él nos adopta como hijos o hijas. Dios, es decir, el que tú tengas algún conocimiento de Dios, no es casualidad. Es su perfecta voluntad. Entonces quiero terminar simplemente con esta idea. Esta manera griega de afectar a la cultura, yo pienso que sigue afectándonos a ti y a mí ahorita. Ahora no es a través de los Juegos Olímpicos, porque gracias a Dios ya se ponen ropa, pero sí a lo mejor es a través de fotos que vemos en Instagram. A través de cosas que vemos en el tratar de satisfacer o el ver algo que por fin me haga sentir que soy amado, que soy deseado. Tú y yo tenemos amigos, amigas que suben fotos a medios sociales y obviamente se ponen lo más guapo, lo más bonito, lo más sensual muchas veces. Yo vivo aquí en San Diego y California, estamos muy cerquitas aquí de Orange County, que es la capital del mundo en cirugías plásticas. Tú y yo hemos recibido mensajes, a lo mejor de amigos, a lo mejor de nuestros propios padres, de cómo nos vemos, de qué talla de ropa usamos. Culturalmente hay presión en cada uno de nosotros. Ahorita hay contextos también
en lo que es la orientación sexual, la lucha interna entre qué soy, a lo mejor por algún mensaje que escuchaste cuando eras niño. Muchos tienen problemas de de alimentación en el sentido de a lo mejor el no tratar de engordar, el no tratar de verse como flojos o floja. Todo esto son mensajes que recibimos. Pero si estás cansado de tratar de vivir en esa perfección, el mensaje de Pablo es: no tienes que cargar ese peso. Ya eres elegido y elegida. Ya te considera Dios completamente inocente. Y ya eres adoptado en esta nueva familia. Entonces mi pregunta es: ¿cuál identidad vives? Y me gustaría que te dieras un tiempo. Ahorita voy a decir unas palabras y voy a cerrar con esto en oración. Pero si tienes algo que escribir, si hay alguna identidad, alguna que te relaciona a esta palabra, yo te invito a que la puedas compartir con alguien. Y no tiene que ser, puede ser aquí con este grupo de personas que es un grupo seguro, sano. Pero que tomes el riesgo ahorita de pensar y te invito a que cierres tus ojos. Esos mensajes, ¿de dónde viene tu identidad? ¿O qué es lo que debes de hacer para, para agradarle a alguien? Ya sea a tus papás, ya sea agradarle a la persona que te gusta, agradar en tu trabajo. Todo eso se refleja en dónde estás poniendo tu identidad. Entonces voy a decir unas palabras y si quieres escribirlo, escríbelo. Si no, simplemente medita en esto. Algunos de nosotros estamos cautivos en esta misma idea de la perfección humana. Tenemos que ser a lo mejor lo suficientemente atléticos, lo suficientemente guapos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente popular. A lo mejor hay algo en mi cuerpo que me trae vergüenza. A lo mejor alguien te marcó por cosas físicas. A lo mejor fallaste en algo y te da vergüenza hablarlo. Todo esto tiene que ver con tu identidad. Si estás cansado una vez más de cargar con todo eso, quiero que recuerdes que tienes a un Dios, el cual Él te eligió primero. Él te declaró perfecto antes de la creación del mundo. Y Él quiere adoptarte para darte un nuevo nombre. Donde cuando escuchaste algún mensaje de que era el tener validez en algo, Jesús ahora dice: no tienes que hacer nada para mí. Y tienes validez, tienes valor para mí, simplemente por existir. Donde a lo mejor escuchaste algún mensaje de que tienes que ganarte tu lugar en tu familia, en tu escuela. Jesús te dice: ya perteneces, ya tienes lugar. Si a lo mejor un día escuchaste que tienes que convertirte en alguien para ser digno de ser amado, respetado, honrado, Dios te dice: ya eres elegido,
ya eres amado. Te mereces todo el respeto. Señor, doy gracias simplemente por este tipo de cartas que podemos leer. Cartas tan antiguas, sin embargo, tienen un impacto todavía que en una cultura completamente diferente muchas veces elegimos también. El caer en lo mismo, el buscar, el ser respetados, el ser amados en cosas que no nos llevan muchas veces a una identidad sana. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que podamos declarar eso, qué tipo de identidad hemos estado cargando o qué identidad hemos estado bajo de, y ahora tomar una nueva identidad. Es en el nombre de Jesús.